Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Odisea Racing, todo sobre el karting. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante. Aprovechando que estoy haciendo la pista del material que necesito para mi Tónica Fórmula, que ahora mismo lo tengo ahí colgado, os voy a enseñar algún que otro truquillo, como sé que os gusta. Acompañadme. Bueno, pues como podéis ver ahora mismo, pues tengo apuntado ya una piña de volante, unos reposapiés de plástico a la vieja escuela, el asiento talla 2, soporte del asiento, las pletinas de aluminio de refuerzo para montar el asiento, un cubrecadenas nuevo, ¿no? Los bujes, los rodamientos, tanto del eje como del buje, ¿no? Y es ahí donde os quiero enseñar a cómo cambiar y medir los rodamientos de la llanta o del buje, que en este caso son los mismos, para el diámetro de 17, que serían las manguetas de alevín, ¿no? Y cadete, de alevín y cadete, o en este caso de los de vieja escuela, que usaban las llantas con los rodamientos incluidos. Como podéis ver, han cambiado un poco las formas. ¿Veis? Pesa un poco más, porque esto es aluminio, esto es aleación entre magnesio y aluminio, entonces hay un poco de diferencia, aparte de los rodamientos, claro. Así que vamos a ello. ¿Os acordáis que para cambiar los rodamientos, que aquí tenéis el vídeo, aquí, darle aquí. Y ya que estáis, suscribíos al canal los que no estáis suscritos, y un fuerte saludo a todos los nuevos inscritos del canal que me estáis apoyando mucho, y esta comunidad sobre el karting no para de crecer y me gusta. Así que vamos a continuar. Pues eso, ¿os acordáis que tenían estas muescas? ¿Vale? Pues en cambio en los antiguos esas muescas no están, ¿veis? Porque claro, son dos piezas en realidad. Pues básicamente con un destornillador le damos un golpe aquí, que yo este ya lo había abierto, ¿habéis visto? ¿Qué os parece? ¿Veis? Y que tienen una media luna, la semiesfera para la pista exterior del rodamiento, ¿veis? Pues que cuando montemos los nuevos ya explicaré a la hora de centrarlos. Así que es una pequeña anécdota que os quería decir. También vamos a desmontar la pinza de freno y la bomba para saber qué pistón, cómo está por dentro, ¿no? Y qué retenes lleva. Bueno, pues vamos a empezar por abrir los rodamientos, ¿no? Porque claro, de haber estado apretados, pues cogen bastante estanqueidad y son muy difíciles de sacar. Vale, cuando lo hagáis, no intentéis abrirlos por la parte que más se ve, ¿no? Si esta es la posición de montaje, le damos la vuelta y por la parte de abajo donde no se ve, ¿no? Pues le damos un pequeño golpe, ¿veis? Sobre todo el destornillador, que sea lo más fino posible, ¿no? ¿Veis? Y abrimos. La marca, como podéis ver, ni se aprecia, pero ya, ¿veis? Ya está abierto. Tiene un poquito de mierda, ¿verdad? Pues eso. Ya está. Muy bien. Ahora entonces lo limpiaríamos bien con limpiafreno o el WD-40 antes de nada, ¿no? Después ya lo secaríamos, ¿ves? Para ver cómo está la pista interior del rodamiento. A ver, de normal los rodamientos de los cars son pues medidas estándar, ¿no? Significa que el rodamiento que necesitamos, ¿no? Es de diámetro interior de 40. Entonces, circunferencia pista exterior, en este caso, ¿no? Del punto más externo, de 80. Entonces es 40 por 80. Es cómo se mide un rodamiento, ¿vale? Entonces, ahora vamos a sacar el de las manguetas, pues claro, también los quiero cambiar.
Vale, cuando ya tenemos... no sé lo que va a durar. Muy bien, ahora ya la tenemos bien sujeta. Pues en este caso, ¿no? Yo voy a usar un destornillador porque es lo que tengo más a mano, ¿no? ¿Y cómo lo haríamos? Pues introduciríamos primero, sacaríamos así, si la tenemos aquí, lo primero que hay que sacar es el de abajo, ¿vale? Después le daríamos la vuelta y ya por el otro lado. Entonces lo introducimos y buscamos, ¿no? Lo voy a enseñar con este, ¿vale? Buscamos la pista interior del rodamiento que queremos sacar, ¿no? En este caso buscaríamos así y le daríamos un pequeño golpe. Vea, ¿veis? Y ya lo tendríamos, que está bastante cascaete. Pues esto es un rodamiento de exterior 22, ¿vale? Y de interior de 8. Pues un 8 por 22, ¿vale? Pues ya sabemos que vamos a necesitar 2 por mangueta, 4. Pues bueno, lo que os decía, ¿no? Entonces ahora desmontaremos. Importante, ¿vale? Dentro te viene un casquillo, que esto lo limpiaremos antes de introducirlo, ¿veis? Apoya el casquillo aquí así, y en el otro lado, pues ahora cuando lo desmontemos, ¿veis? Lo que os decía, lo mismo con el otro. Importante cuando sujetéis las piezas, poner un trapito o algo para no marcarlas. A poder ser, vamos variando de lado, ¿no? Por ejemplo, si veis que os cuesta mucho sacarlo, le dais un golpecito por aquí, otro por aquí, otro por aquí, vais haciendo una cruz, ¿vale? Muy bien, pues eso. Sobre todo, después al ponerlos, ¿vale? Después, ya os lo explicaré cómo ponerlos. ¿Veis? El montaje sería así, en el interior de la mangueta. Muy bien. Perfecto, vamos con lo mismo con la otra mangueta. Bien. Ahora vamos a por el de las llantas, que sería lo mismo que los bujes delanteros. Para eso lo haremos lo mismo, dejando el hueco, pero en vez de utilizar un destornillador, podemos utilizar lo que viene siendo la cabeza de un extensible, ¿no? De esos de un set de llaves. Por ejemplo, este. Entonces haríamos lo mismo. En el de este lado, por la parte interior, haríamos aquí, aquí, aquí y poco a poco lo iremos sacando. Muy bien. ¿Veis? Va saliendo poco a poco. Nuestro amigo afloja todo, o VD40, ¿no? Un poquito por aquí. ¿Veis? Porque como se os va torciendo, pues habría que irse fijando en dónde le vamos dando. ¡Ea! ¿Veis? Y ya lo tenemos. Mira, aquí incluso le falta el guardapolvo de este lado. Muy bien. Pues este, si no me equivoco, es de 17 de pista interior. Correcto, 17 por 20, no, por 35. Pues ya sabemos que otros 4 que van a esto. Aquí viene siendo lo mismo. Dejamos que actúe un poco. Y ahora lo tendríamos más fácil, porque ahora, como ya nos deja entrar, podemos coger otro más grande y directamente darle en la pista interior para que salga todo completo. ¿Veis? 2 golpes y ha salido. Antes de montar bien los siguientes, yo os recomiendo tener los rodamientos. Bueno, eso lo explico cuando tenga el material nuevo y lo montemos. Otro truco, me reservo otro truco para el próximo vídeo, chicos. Pues eso. Ya tendríamos los rodamientos de esto. Voy a hacer la otra llanta, va. Bueno, primero voy a poner un poco de orden, que ya se me está descontrolando el banco y no es plan, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí la bomba, que ya de entrada, ¿vale? Podemos sacar los vástagos. Bueno, los
hasta ahora se ve todo bien, habrá que lijarlos un poquito, ¿vale? Los guardabarros, los guardapolvos, perdón, pues cogeremos nuevos, las tuercas para purgar también. Vamos a desmontarla. Y aquí ya las han marcado. Aquí algo han trabajado en ellas. Bueno, pues ya de entrada vamos a aflojarlo. No sé si podremos. Sí, están flojos. Bueno, seguramente que no está ni la goma, ha desaparecido. Bueno, vamos a ver este. También está flojo y también ha desaparecido. Sabéis que aquí, entre medio, hay un O-ring, ¿no? De sellado. Bueno, pues nada. Estos dos directamente ya los dejo fuera. Uy, wow. Mira, fijaos. Retén, ves igual. Pero en cambio el pistón, no, ¿veis? Este es el de donde va el empujador, pero aquí tenemos otro. A ver si se ve. ¿Ves? El muelle, segundo pistón, con otro retén. Madre mía. Están un poco horribles. Bueno, pues ya sé que tenemos que coger otros clips nuevos. Aquí prácticamente está que se va a caer este. Mira, wow. Yeah, salió volando. Mirad, mirad qué fuerte. Mirad, este está al contrario, chicos. Y encima veis lo agrietado que está. Buah, no me extraña que no hubiera nada de freno. Lo importante no perder las arandelas y todos los componentes que tengamos. Madre mía, están hechos Cristo. Es normal que se deterioren con el tiempo, o sea, ¿sabe cómo está la pinza también? Muy bien. Pues nada, ahora tocará limpiarlos todos, lijarlos bien, con una bayeta o con un 1000 hojas. Y veremos también en qué condiciones, cuánta mierda tiene. Bueno, no lo aprezáis y aparte no, si os hago luz no vais a poderlo ver, pero madre mía, están las bombas por dentro llenas de mierda. Bueno, y que necesitamos 4 gominos y 2 circlips. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es, me voy a coger todo lo que necesito. Incluso me voy a llevar un pistón delantero y uno trasero, por si da la casualidad de que lo encuentro allí donde vaya. Y lo apartamos. Vale. Y vamos con la pinza ahora. ¿Os acordáis que es de doble cuerpo? ¿Vale? Que está hecho un Cristo. Bueno. Y aquí diréis, ¿cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo? Pues sinceramente no tiene posición. O sea, tanto si la pones así como si la pones así, tienes los purgadores del pistón tanto arriba como abajo. Que ahora, mira, vamos a aflojarla, ¿vale? Para sacar las pastillas, va sujetar con dos de 4, que esto también os pediremos todos nuevos. Tanto tornillos, casquillo y todo. Madre mía, Licea Racing, suscribíos y dame un fuerte like. Y compartirlo, que aquí tiene que aprender todo el mundo de karting. Pues veis, al aflojarlo, ya las pastillas. Verás tú para encontrar las pastillas estas nuevas. Va a ser que difícil lo veo. Pero ya os enseñaré un truquillo también, si no podéis encontrarlas. Muy bien, pues ya tenemos pastillas por aquí. ¿Veis? Los casquillos, tornillo, casquillo, que esto es lo que sujeta las pastillas. Muy bien, aquí las tenemos. Ahora los purgadores, como os decía, con la 3 de Allen.
En teoría aquí va otro O-ring aquí dentro que seguro que se han desintegrado todos. Mira, ¿veis? Esperad, ¿eh? Para estos casos tengo la herramienta justa. ¿Veis? Tengo aquí un destornillador afilado. Ahora ha salido, ¿veis? Pero desintegrado, así que habrá que buscar los nuevos. Este está un pelín mejor, pero no os creáis. Mira, ¿lo veis? Muy bien. Este me lo voy a tener. Muy bien. Y ahora deberíamos sacar el pistón. ¡Uy! Si quedaba un poquito de líquido por aquí. ¡Ja! Yo voy a poner otra vez los tornillos porque la manera más rápida, ya sabéis cuál es, de sacar el pistón. Vamos a poner un trapito, pistola del aire, pistola del aire. ¡Fua! Pero en este caso está hiper soldado. Vamos a poner WD-40 aquí, a salva. Vamos a preparar ya la otra. ¡Oh! ¡Mira! Si la otra ha salido directamente ya, solo de apoyarlo. Aquí tenemos el pistón. Mira, ¿veis? Vaya, hombre. Estoy tan nervioso de enseñaros las cosas que, mira, lo estoy moviendo todo. De verdad. Cosas del directo, chicos, cosas del directo. Bueno, pues veis, aquí tenemos que ahora sacaré el retén, ¿vale? Y el pistón. Está sucio, cuando lo limpie veré si merece la pena o no. También habrá que limpiarlo todo bien por ahí. Muy bien. Mira, ¿veis? Mira, aquí lo tenemos. Pondremos nuevo porque seguramente con los años, esto sí que hay que cambiarlo. Esto tengo que hacer fotos de ahora y de cómo va a estar después. Bueno, vamos a seguir con la otra. Vamos a ver si ha actuado un poquito más ya. Con esta no voy a tener tanta suerte, ¿eh? Bueno, en este caso no sale, o sea, ni el WD-40. Voy a aflojar el raccord, ¿vale? En este caso. ¿Veis? Y como tengo que cambiar el retén y todo, vamos a ayudarnos con la Citco, ¿vale? Buah, está hiper cascado esto. Pues bueno, chicos, ¿veis? Ya lo he sacado un poco más, como habéis escuchado por los golpes, he introducido por este lado. ¿Veis? No todo es oro lo que reluce. El chasis, componentes, todo perfecto. Pero aquí, vamos, estos frenos va a ser un trabajo delicado hacer. Pero bueno, lo conseguiremos, ya veréis. Bueno, voy a ayudarme un poco más porque no quiero marcar el pistón con nada. Muy bien. Madre mía, chicos, mirad lo que me he encontrado. Que el retén estaba montado al revés. Pero bueno, veremos cómo restauramos estos pistones, ¿vale? Igualmente me cogeré unos de recambio por si no puedo hacerlo, ¿vale? Vuelvo a poner el raccord de freno. Vale. Muy bien. ¿Vale? Esto es la primera parte, ¿no? De cómo sustituir los retenes y los rodamientos. Ahora, una vez que empieza a buscar por internet, por tiendas de recambio y todo, las piezas que necesito, en cuanto los tenga y haya conseguido todo para montarlo, os haré el presupuesto, o sea, lo que me he gastado, ¿vale? Y la segunda parte de cómo montar los rodamientos tanto del eje, de las llantas y de las manguetas, aparte de cambiar todas las rótulas y todo lo que viene siendo las uniballs
del car para que todo sea lo más fino posible. Lo mismo con la reparación del freno y la bomba, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os suscribáis los que no estáis suscritos y que les deis un fuerte like, los nuevos miembros de este canal como los que me seguís desde el inicio. Un fuerte saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.